¿Puede el mamífero terrestre más grande del planeta acostumbrarse al encierro? ¿Puede una vida tan inmensa, tan salvaje, resignarse al cemento y la soledad? ¿Será capaz de adaptarse a la naturaleza tras décadas de cautiverio? Esta es la historia de Pupi, una elefanta africana que vivió 32 años en el zoológico de Buenos Aires, entre el sonido del tránsito, el cemento, la tierra seca y los visitantes. Hace poco tiempo, Pupi fue trasladada a un santuario en Brasil, convirtiéndose en la última elefanta en cautiverio de la provincia de Buenos Aires y la anteúltima de Argentina. Pero, ¿dónde nació? ¿Qué pasó con su familia? ¿Cómo era la vida de Pupi antes de llegar a Argentina? Vamos a conocer su historia, desde su nacimiento hasta su liberación. Pupi nació entre 1990 y 1991 en el Parque Nacional Kruger, situado al noreste de Sudáfrica. Con una extensión de casi 2 millones de hectáreas, semejante a la superficie de Uruguay, es la reserva de animales más importantes del sur de África. Este parque se caracteriza por su vida silvestre. Tiene un paisaje de montañas, llanuras con arbustos y bosques tropicales. En cuanto a su fauna, habitan más de 100 variedades de mamíferos, entre ellos los elefantes, leones, leopardos, rinocerontes, además de aves, peces y reptiles. Es decir, que Pupi nació rodeada de naturaleza y diversidad. Podía caminar entre los pastizales y refrescarse en el agua libremente junto a su manada. Entre los elefantes, cada nacimiento es un tesoro. Las hembras dan a luz a una sola cría cada 4 o 5 años y después de un periodo de gestación de 22 meses, el más largo de cualquier mamífero. Los elefantes recién nacidos pesan alrededor de 100 kilos y miden aproximadamente 1 metro de altura. Nacen muy desarrollados. En pocas horas son capaces de ponerse de pie, caminar y seguir a la manada. Esto no significa que sean independientes. Las crías son cuidadas por toda la manada. Es que las elefantas no viven en soledad. Se organizan en estructuras sociales complejas y son dirigidas por una matriarca. Las hembras pueden permanecer con su grupo por el resto de sus vidas, mientras que los machos lo abandonan cuando alcanzan la pubertad. Las crías beben la leche de sus madres durante al menos 2 años, a veces hasta 10, aunque alrededor de los 6 meses comienzan a experimentar con alimentos sólidos como hojas y pasto, mientras continúan amamantándose. Los elefantes africanos empiezan a desarrollar sus colmillos alrededor de los 2 o 3 años. Aunque resulte curioso, tardan varios meses en aprender a usar sus trompas correctamente para beber y agarrar objetos. A estos bebés gigantes les gusta jugar, luchar, correr y revolear la trompa. De esta manera desarrollan la coordinación y la fuerza. Así fueron los primeros meses de Pupi. Podemos imaginarla jugando, correteando pájaros y buscando refugio en su madre cuando algo la asustaba. Pero un evento trágico cambiaría su vida para siempre. Sucede que el Parque Nacional Kruger es una de las reservas de caza más grandes de África. Esto significa que permiten la cacería de animales de manera controlada, generalmente con fines deportivos o de manejo de poblaciones. Cuando Pupi tenía menos de 2 años, su madre fue fusilada. La asesinaron durante una matanza selectiva que tenía la finalidad de reducir la cantidad de elefantes y su impacto en la vegetación del parque.
pero la muerte de su madre solo fue el comienzo. Le esperaba un largo viaje al otro lado del océano, a otro continente. ¿A dónde la llevaban? ¿Cómo sería su nueva vida? Pupi viajó más de 7.400 kilómetros. Cruzó el océano Atlántico desde Sudáfrica hasta la Argentina y el 22 de mayo de 1993 llegó al Zoológico de Buenos Aires. Tenía apenas 2 años, pero no llegó sola. Estaba acompañada de Cookie, una elefantita apenas 1 año mayor con quien compartía el origen y el destino trágico de sus madres. Desde ese momento, Pupi y Cookie serían compañeras de vida. Ese fue un año de muchos movimientos en el zoológico, ya que además de las elefantitas, ingresaron 3 cachorros de osos negros americanos, un joven oso polar y un tigre de Bengala de solo 5 meses. Pero no todas fueron incorporaciones. También hubo algunas pérdidas lamentables y evitables. Un rinoceronte murió a raíz de un cólico por excesivo consumo de galletitas, y una jirafa falleció luego de tragar un clavo de 8 centímetros que fue ofrecido por algún visitante y le perforó el estómago, según la versión oficial. Es que si bien los animales en cautiverio están al resguardo de amenazas como la caza furtiva u otros depredadores, enfrentan nuevos peligros productos del descuido y la estupidez humana. Estos motivos, sumados a un hábitat reducido e inadecuado, hacen que la esperanza de vida de los elefantes se reduzca drásticamente en cautividad. Pupi no tuvo otra opción que acostumbrarse a su nuevo espacio. El Zoológico de Buenos Aires estaba ubicado en el barrio de Palermo, una zona urbana muy transitada. Pupi y Cookie fueron alojadas junto a Norma, una elefanta de 45 años. El histórico recinto de elefantes estaba compuesto por un patio externo y un edificio construido en el año 1904, inspirado en el templo de una diosa hindú. Contaba con una extensión total de 2.900 metros cuadrados, aproximadamente 1/3 de una manzana. Un espacio sin vegetación ni enriquecimiento ambiental, solo un tronco y algún neumático cada tanto. 2 años después de su llegada, las pequeñas elefantas quedaron solas, ya que Norma murió tras más de 4 décadas de cautiverio. Existen algunos registros de estos primeros años que nos ayudan a entender cómo vivían. Un programa de televisión conducido por Fabián Polosecchi visitó el zoológico, conversó con los cuidadores y registró diferentes animales hasta llegar al infaltable sector de las elefantas Pupi y Cookie, o las chiquitas como le decía su cuidador. Tenían 5 y 6 años aproximadamente y sus colmillos ya estaban bastante crecidos. Las dos eran muy cercanas, jugaban y enlazaban sus trompas. Pensar que a pesar de su tamaño podían seguir amamantándose varios años más. También hay registros de cuando les enseñaban trucos. Pupi pateando una pelota y levantando una de sus patas a pedidos del entrenador, quien se mostraba afectuoso, aunque sostenía un palo con un gancho. El método de entrenamiento no parecía muy diferente al utilizado en los circos. Con el tiempo, Pupi y Cookie fueron construyendo un vínculo muy fuerte. Pupi era más tímida y sumisa, pero a su vez más confiada con la gente. Y Cookie era la dominante, quien daba el primer paso y tomaba las decisiones. Después de la muerte de Norma, las chiquitas pasaron poco tiempo solas. A los 6 meses llegó Mara, una elefanta asiática de 26 años
que fue rescatada del circo Rodas, donde había sufrido maltratos que le dejaron secuelas para toda la vida. Desde este momento, Mara, Pup y Cookie fueron las estrellas del zoológico. Todos los visitantes se deleitaban con su majestuosidad. Así pasaron los años, y aunque las elefantas crecían, su espacio permanecía igual. En libertad, los elefantes caminan hasta 20 horas por día buscando alimento, pero en cautiverio no tienen ese desgaste. Por eso, para evitar enfermedades en sus pies, los cuidadores tenían que limarles las uñas a diario. Con el tiempo, las relaciones entre las tres se fueron deteriorando. En 2010, Mara y Cookie se unieron para empujar a Pupi al foso. Tuvieron que romper parte del mismo para poder rescatarla. Milagrosamente, solo sufrió un traumatismo leve en la frente y un corte en una de sus patas. Desde ese día, por motivos de seguridad y compatibilidad, Mara salía al corral en horas de la mañana y las jóvenes africanas por la tarde, o viceversa. Es que los elefantes asiáticos y africanos pueden no ser compatibles, porque son especies diferentes, con distinta forma de actuar y comunicarse. También hay diferencias más evidentes, ya que los asiáticos tienen colmillos pequeños o no tienen, y sus orejas también son más pequeñas. Lo cierto es que Mara, Pupi y Cookie ya no podrían decidir cuándo permanecer adentro o afuera. Su libertad se restringía cada vez más. ¿Cuánto más podrían aguantar en esas condiciones? ¿Qué se necesitaba para generar un cambio? Con el correr de los años, las transformaciones sociales y el avance de derechos, se fue haciendo cada vez más evidente que ya no había fundamentos científicos, educativos, ni entretenimiento que justificara la existencia de zoológicos. Eran cosa del pasado. Por ese motivo, en el año 2016, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se aprobó una ley para reconvertir el antiguo zoológico en un ecoparque. Desde ese momento comenzó el trabajo de diferentes organizaciones, como la Fundación L, para que Pupi, Cookie y Mara fueran trasladadas a un santuario de elefantes en Brasil. Pero no tardaron en surgir las dudas y sospechas. ¿La transformación era real o solo un lavado de imagen? Esto llevó a la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales a presentar una denuncia por maltrato animal. Denunciaron que las elefantas sufrían castigo psicológico y padecían mucho la falta de libertad y de movimiento. Que pese a que el zoológico había cambiado su nombre por ecoparque, mantenía las mismas prácticas de encierro y exhibición. Entonces ocurrió un evento que sentaría precedente. A raíz de esa acusación, en el 2017, tal como había sucedido antes con la orangutana Sandra, a Pupi, Cookie y Mara les designaron sus propios abogados. La unidad fiscal especializada en materia ambiental de la Fiscalía de la Ciudad sentó jurisprudencia cuando dictaminó que una ONG protectora podía representarlas legalmente, porque eran sujetos de derecho con una incapacidad de hecho. De esta manera, las reconocían como seres sintientes y capaces de experimentar dolor, sufrimiento y otras emociones. Pero el camino hacia la libertad no fue fácil, y ni la inmensa paciencia del elefante sería suficiente. Pasaron casi 5 años hasta que la transformación comenzó a hacerse realidad. Recién en el 2020
se concretó el primer traslado. Mara fue la elegida. En plena pandemia, emprendió su viaje hacia el Santuario de Brasil y fue todo un éxito. En el Ecoparque de Buenos Aires quedaron Pupi y Cookie. Al menos ya no tendrían que turnarse para salir al patio. Las dos eran muy unidas e inseparables. Disfrutaban los días de lluvia, aprovechaban para jugar con barro y en la pileta. Durante la noche les gustaba dormir en una pequeña montaña de tierra del patio. Mientras seguían esperando, continuaban con su entrenamiento para el traslado. Pero los vaivenes políticos y la burocracia demoraban injustamente su liberación, y esa espera tuvo una triste consecuencia. El 22 de octubre del 2024, Cookie se desplomó y murió, justo cuando se le abrían las fronteras para su traslado. Pupi perdió a su compañera, con quien había compartido más de 30 años. Todos temieron que se deprimiera y estuviera perdida sin ella, y así fue, pero solamente por un tiempo. Luego de 1 mes y medio comenzó a reponerse y recobrar las fuerzas. No había tiempo que perder, había que retomar el entrenamiento para su traslado antes que el tiempo se cobrase otra vida. ¿Tendría fuerzas para resistir un viaje de 2.700 kilómetros sola? En cuanto comenzó a recuperarse de la pérdida de su compañera, Pupi trabajó cada día junto a sus entrenadores para acostumbrarse a entrar y salir de la caja de hierro que se utilizaría para su traslado. También tenía que hacer ejercicio y bajar de peso. Los ejercicios se hacían contemplando distintos momentos del día, con recompensa en forma de frutas, alfalfa fresca o bambú. En los días previos al viaje, hubo momentos de tensión. Pupi avanzaba, pero no estaba cómoda cuando cerraban la puerta trasera de la caja. Necesitaba tiempo. Finalmente llegó el día. El 14 de abril estaba lista para partir. La puerta de la caja se cerró y emprendió el viaje hacia su nueva vida. Pero tranquilos, Pupi no viajó sola. Todo el trayecto de 2.700 kilómetros estuvo acompañada por sus cuidadores, veterinarios especializados y los directores del santuario y del ecoparque. Todo un equipo para mimarla y participar de sus cuidados. La caravana hacía paradas frecuentes cada 2 o 3 horas para asegurarse de que Pupi estuviera bien y pudiera descansar. Durante todo el trayecto nunca perdió el apetito, señal de que estaba cómoda. Antes de cruzar la frontera y dejar la Argentina, tuvo una hermosa despedida. Se acercaron muchas personas e incluso los bomberos de Iguazú con sus mangueras para refrescarla. Finalmente, el 18 de abril del 2025, tras 5 días de viaje, Pupi llegó a destino y se convirtió en la primera elefanta africana del santuario. Pero, ¿cómo fue su llegada? ¿Podría adaptarse a la naturaleza tras una vida de encierro? Una vez más, Pupi no sabía qué le esperaba. El Santuario de Elefantes de Brasil es el único santuario para elefantes de toda América Latina. Está ubicado en el municipio de Chapada dos Guimarães, en el estado de Mato Grosso. Como ya habíamos comentado, Pupi es muy tímida y nuevamente necesitó tiempo. Esta vez para salir de la caja de hierro que la había protegido durante el viaje. Observó y examinó todo en detalle, dudando y amagando, hasta que escuchó una canción de cumpleaños y aplausos de un festejo
que se celebraba a algunos metros. Finalmente, después de 9 horas, Pupi se animó a pisar la tierra. Fue una de las primeras decisiones de su nueva vida, porque ahora podría decidir. Pasó los primeros días en un establo en donde le realizaron chequeos y tuvo tiempo para adaptarse, descansar y revolcarse en la tierra. Y apenas 2 días después se aventuró hacia la exuberante naturaleza del lugar. Su nuevo hogar es 1000 veces más extenso que el zoológico. Tiene arroyos y ríos para bañarse y jugar, rincones para explorar, colinas empinadas y suaves laderas para echarse una siesta. Maravillosas palmeras que alimentan a los guacamayos e innumerables animales salvajes, junto con numerosas variedades de árboles. Un paraíso, una nueva vida. Desde su llegada, Pupi comenzó a florecer. Se animó a explorar el lugar, a pasar noches fuera del establo, derribar árboles y darse unos buenos baños de barro. Es que a diferencia de los zoológicos, los santuarios son espacios diseñados para que los animales recuperen su salud física, psíquica y emocional, para que puedan conectar con su esencia y los comportamientos naturales que les habían sido negados. En el caso de los elefantes, caminar grandes extensiones de territorio y formar manadas creando lazos afectivos. Aún faltaba dar ese paso. Cuando Pupi llegó, en el santuario vivían 5 elefantas asiáticas: Maya, Rana, Bambi, Guillermina y Mara, su antigua compañera del zoológico. Pero cada especie tiene su propio hábitat debido a problemas de socialización entre especies. Es decir, que Pupi estaba libre, pero sola, ya que era la única elefanta africana. Pero eso sería temporal. El 9 de julio, tan solo 3 meses después de su llegada, Pupi notó que algo estaba pasando. Había movimientos en el establo. Entonces, manteniendo una prudente distancia, se acercó a mirar detrás del cerco. Había un camión, un grupo de gente y de nuevo la famosa caja de hierro. Pasaron pocos minutos hasta que de repente una elefanta salió de la caja, muy decidida. Se trataba de Kenia, otra africana como ella. Kenia tenía 44 años, de los cuales vivió 40 sola en el zoológico de Mendoza. Su llegada fue muy importante por 2 motivos. Porque fue la última elefanta en cautiverio de Argentina y porque ya no estarían solas. Por el momento van de a poco. Comenzaron manteniendo distancia, ya que la energía y el entusiasmo de Kenia parece abrumar a Pupi, pero de a poco se van conociendo. Incluso algunas mañanas comparten el desayuno, tranquilamente a pocos metros. Así que solo ellas y el tiempo sabrán cómo continúa la historia. Por lo pronto, Pupi nos enseña la importancia de respetar nuestros tiempos. Ella se está adaptando bien al santuario y a la vida en libertad. Quizás, en lo más profundo de su memoria, aún guardaba algún eco de su infancia salvaje. Tal vez su cuerpo nunca olvidó cómo se siente pisar la tierra blanda, buscar sombra bajo los árboles o mojarse con la lluvia sin restricciones. Su historia nos recuerda algo esencial, que la vida siempre encuentra caminos para volver a florecer, incluso después de años de encierro y dolor. Pupi esperó toda una vida,
y aunque no pudo recuperar el tiempo perdido, ganó algo aún más valioso: la posibilidad de decidir, de ser libre. Gracias por acompañarnos hasta acá. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Y por último, contame qué sentiste y qué otra historia de liberación te gustaría conocer.